El mandatario Nicolás Maduro anuncia que se recaudaron 2.780 millones de dólares, es decir, 502 millones más que en el año 2024, y que estos recursos están destinados a los bancos comunales para los proyectos vecinales, para las grandes misiones, inversión social para mejorar el ingreso integral de los trabajadores, que lo vamos a tener indexado, llueva, truene o relampaguee, y cierro comillas. Vamos a conversar sobre el fondo de este tema de la recaudación de impuestos en el primer trimestre de 2025 que acaba de terminar con Héctor Orochena. Es licenciado en Ciencias Fiscales, consultor y auditor tributario. Héctor, agradecidos por tu presencia. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Mira, ¿cómo debemos analizar, cómo medirlo, cómo entenderlo, esa elevación de 22% de la recaudación de impuestos en este primer trimestre con respecto al mismo periodo en 2024? Bueno, sin duda que esta recaudación de este primer trimestre, donde se está incluyendo básicamente la zafra o digamos la recaudación que se genera por la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, digamos, se incrementa justamente porque el año 2024 fue un año que tuvo una recuperación económica, digamos, significativa comparativa con otros años. Y esta recuperación económica pues repercutió de forma importante en los ingresos de las empresas durante el 24. Eso quiere decir que en la preparación de la declaración de impuestos sobre la renta de este año, del primer trimestre de 2025, básicamente se incrementó significativamente justamente por esa declaración y por el incremento que se sostuvo durante el año 2024. Ahora, señor Orochena, en términos básicos, se dice que se ha duplicado la recaudación tributaria. Esta recaudación, la duplicación de esta recaudación, ¿es porque la gente está pagando más impuestos o simplemente por la realidad económica del país? Usted nos dice, bueno, también tiene que ver con el tema crecimiento. Y ahí conecto con la otra pregunta. En términos de evasión fiscal, ¿hay un porcentaje, un estimado de cuánto está este indicador para entender un poco todo lo que tiene que ver con el sistema tributario? Sí, mira, a veces la verdad confieso que el tema del incremento significativo, la recaudación, a veces siento que no se corresponde con la realidad económica del país, ¿verdad? Es cierto que durante el año 2024 hubo un crecimiento económico moderado y eso repercutió significativamente y de forma positiva en un incremento en la recaudación. Sin embargo, el crecimiento del año 2024, digamos, para que se duplicara la recaudación respecto al mismo periodo del año anterior, ha de suponer que el crecimiento económico debe haber sido muchísimo mayor, entendiendo que cada vez que vemos las estadísticas publicadas por el CENIAT, observamos que recurrentemente hay crecimiento de la recaudación respecto al mes anterior. Y la recaudación no puede ser sino el producto, el resultado justamente de la actividad económica. Si este año, por ejemplo, se prevé que el año no va a ser un tanto más complicado por el tema de las sanciones, por lo tanto podría uno suponer que va a haber una merma en la recaudación porque no se estima crecimiento económico parecido al del año anterior, ¿verdad? Ahora bien, en términos de evasión, en Venezuela, pues digamos, no tenemos estadísticas firmes, confiables, que nos puedan medir cómo se está comportando la evasión en Venezuela. Observamos que el gobierno venezolano, a través de la administración tributaria, recurrentemente aplica operativos de fiscalización, operativos de verificación de deberes formales de forma constante, hace, digamos, este tipo de campaña en diversas regiones del país, estimulando el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y también es posible que este crecimiento de la recaudación haya sido, digamos, incrementado por ese, digamos, mejor comportamiento de los contribuyentes en este sentido. Sin embargo, es importante destacar que la presión fiscal en Venezuela sigue siendo una presión fiscal importante. Ya observamos, por ejemplo, hemos leído y reiteradamente sobre el tema, por ejemplo, del impuesto a los grandes patrimonios, la necesidad de, digamos, suprimir el impuesto a las grandes transacciones financieras para el sector, para la actividad económica, que no son operaciones en dólares, que son, digamos, medidas muy puntuales que tenderían a estimular aún más, digamos, la creación de riqueza, la generación de empleo o la actividad económica en general, toda vez que los fondos que se destinan al impuesto podrían destinarse a una nueva inversión. Y nueva inversión, nuevo crecimiento,
nueva inversión es más actividad económica, nueva inversión es más rentas y por lo tanto más ingresos, lo que supondría que una merma derivada de la eliminación o la disminución de las alícuotas en este sentido podría repercutir significativamente mejor en impuestos de mayor capacidad recaudatoria, como por ejemplo sería el IVA o el impuesto sobre la renta misma. Amigos, estamos conversando con Héctor Orochena, licenciado en Ciencias Fiscales, consultor y auditor tributario. Uno entiende que el concepto tributario se sustenta en una base social, en la productividad de la gente, de las empresas, y también en la eficiencia posible, en la eficiencia máxima de esos recursos, ¿no? Es el gran sentido de los tributos. Pero, ¿cómo pinta el panorama para el Estado que puede caer en un círculo vicioso cuando hay una situación económica como la actual, donde la gente tiene muchas limitantes de consumo? Y el Estado también necesita de esta recaudación tributaria, necesita de los recursos que provengan de esa vía. Porque al final estamos en ese círculo vicioso, necesitamos tener más capacidad de consumo, el Estado también necesita sus ingresos. ¿Cómo pinta el panorama? No, pinta muy complejo. Los efectos de la política económica del presidente Trump pintan un escenario muy difícil para Venezuela, sin duda alguna. Creemos que, digamos, precisamente esta situación puede hacer que el gobierno tome decisiones respecto a la creación o incremento de la política fiscal venezolana, por ejemplo, en intensificar los programas de fiscalización, digamos, optimizar o establecer estrategias que orienten al incremento de la recaudación en sectores de actividad económica, digamos, de alto nivel de evasión, como por ejemplo la nueva decisión que tomó el gobierno con unas providencias administrativas que fueron publicadas en diciembre, donde se está estableciendo la figura de la factura digital para las operaciones que se hagan por vía electrónica, por internet. También tenemos otra providencia que establece la obligación de todos los contribuyentes de Venezuela para homologar los sistemas informáticos con la intención de digamos, estimular o controlar por allí el inadecuado uso de algunos sistemas informáticos que se han reportado que algunos de ellos pues permiten hacer operaciones, digamos, que no todas van o no todas son declaradas. Este tipo de políticas, junto con una decisión del gobierno de mejorar los programas de fiscalización y verificación de deberes formales, hacen que las empresas en Venezuela deban tener mucho cuidado con sus operaciones y cuidar en extremo, digamos, el cumplimiento de estas obligaciones, toda vez que el régimen sancionatorio venezolano es significativamente alto. Es cierto que este tipo de políticas va a complicar muchísimo más la situación del venezolano en general, toda vez que, como dijimos antes, una alta presión fiscal venezolana, pues estimula significativamente la evasión, porque para muchas empresas sienten que el pago de los impuestos les limita respecto a sus actividades económicas. Señor Orochena, fíjese, nos queda un minutico. Hablaba de decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo Nacional. La más reciente, la suspensión de tributos municipales. En un minutico, ¿en qué se traduce eso? ¿Cómo lo debemos entender? Bueno, debemos todavía esperar el decreto, que es el anuncio que hizo el presidente de la República, porque no es que hubo una suspensión de los impuestos municipales. El presidente de la República dijo que se iban a tomar medidas para suspender la tributación municipal del sector primario de la economía. Resulta que nuestra ley orgánica del poder público municipal establece que la actividad primaria venezolana no está sujeta a impuestos. Sucedió que con el régimen de la ley de armonización tributaria que hubo en Venezuela, pues resultó que muchos municipios comenzaron a establecer tipos de impuestos para la actividad primaria. Y esto ha significado que muchas regiones del país, en muchos municipios del país, hayan establecido impuestos de distinta naturaleza, por distintos porcentajes, para una actividad económica que está no sujeta al impuesto según los términos establecidos en la ley orgánica del poder público municipal. Lo que dijo el presidente es que estos tipos de impuestos para la actividad primaria exclusivamente iban a ser eliminados. En este sentido es importante destacar que, por ejemplo, la misma actividad primaria
hasta el año pasado tuvo un decreto de exoneración de impuestos sobre la renta, exoneración que se venció y el gobierno venezolano no lo reanudó. ¿Qué significa esto? Que si estamos hablando ahora de una nueva armonización tributaria, el presidente lo llamó unificación tributaria, pareciera prudente que en el marco de esta unificación tributaria y con la intención de estimular la producción de la actividad primaria, sería interesante pensar que el gobierno va a restituir la exoneración para el impuesto sobre la renta de la actividad primaria. Bueno, Héctor, oye, qué interesante ha sido escucharte, sobre todo porque me imagino eres profesor o has sido profesor, se te entiende lo que dices con un lenguaje claro en una materia técnica y al mismo tiempo esencial para cualquier ciudadano. Espero que pronto volvamos a contar contigo. Un fuerte abrazo. Con gusto, Eduardo. Gracias por tu invitación. Héctor Orochena, licenciado en Ciencias Fiscales, consultor y auditor tributario.